El otro día, cuando hablábamos de la figura del concejal de Madrid, don Javier Ortega Smith, me venía a la mente un antiguo concejal con fama de muy castizo que dio mucho que hablar en otros tiempos, que fue don Ángel Matanzo del Partido Popular. Una prueba de su popularidad es que, por ejemplo, cuando en 1992 don Antonio Herrero concedía una entrevista y le preguntaban por los políticos más famosos del momento, el señor González, el señor Aznar, el señor Gil, incluían al señor Matanzo. Le propongo un juego. ¿Se atreve usted a calificar con una sola palabra a una serie de personas que yo le diga? Faltaba más. Felipe González. La gran decepción. José María Aznar. Una esperanza que hay que ver. Ángel Matanzo. Un hombre recto y antiguo. Ese hombre recto pero antiguo era el concejal señor Matanzo, que estaba considerado del sector más conservador del Partido Popular. Era carnicero de profesión, decían que era el afortunado porque le había tocado la lotería, y se había especulado en el año 1989 con que iba a irse del Partido Popular, porque en aquel momento se formó una escisión, un diputado tránsfuga, el señor Nicolás Piñeiro, abandonó el PP y fundó el PRIM, Partido Regionalista Independiente de Madrid, con otro diputado en la Asamblea de Madrid, y hizo una oferta al concejal señor Matanzo para que él también se fuera al PRIM. Una oferta que el señor Matanzo declinó y denunció que el señor Piñeiro había intentado sobornarle. De hecho, en un debate en la Asamblea de Madrid entre el señor Gallardón y el señor Piñeiro, el señor Gallardón, entonces líder del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, elogió al señor Matanzo como alguien que nunca traicionaría al Partido Popular. Yo no sé qué habrán hecho otros diputados, pero yo sé de esta Cámara un diputado que ha intentado comprar a un concejal del Ayuntamiento de Madrid para que abandonase su grupo. Yo sé en esta Cámara un diputado que ha ofrecido dinero, sueldo y secretarias para que el señor Matanzos abandonase el Grupo Parlamentario Popular y se fuese al Grupo Mixto. Y eso está acreditado con testigos. Y ese diputado que ha practicado la corrupción política, o que mejor decirlo ha intentado, porque se encontró usted con la encarnación de la fidelidad en persona que es Ángel Matanzos, ese diputado es usted, señor Piñeiro, es usted. Verdades a medias. Efectivamente hubo una conversación, pero nunca con intento de. Esa fue la manipulación. Con intento de. Sí, estáis ahí. Esa manipulación fue urdida dentro de la regional de Madrid. Tengo nombres de personas que asistieron a esa emboscada y tengo nombres de los periodistas que también. Así que no diga, bueno, verdades a medias. Mire, aquí había dos diputados, el vicepresidente de la mesa estaba detrás escuchando esa conversación amañada y Bonifacio de Santiago escuchando también. Señores, por favor. Con lo cual, de todas formas, 250.000 pesetas el escaño. A mí me han ofrecido 500 millones, imagínense. Señorías, se suspende la sesión 10 minutos. Quizá aquella afirmación del señor Gallardón, Con la encarnación de la fidelidad en persona que es Ángel Matanzos, fue un poco precipitada, porque en el año 91 mejor dicho, llega a la alcaldía de Madrid el señor don José María Álvarez del Manzano, que en la práctica estaba al frente de la alcaldía desde el año 89, y queda el señor Matanzo a cargo de un área. Es a partir de ese momento cuando la figura del señor Matanzo comienza a ser muy polémica, porque toma mucha iniciativa sin consultar al alcalde de Madrid. Una política de sanciones, de registros y desalojos, sobre todo contra los locales nocturnos que, según el señor Matanzo, no cumplían el reglamento previsto por el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí tuvo una especialidad, el ir contra aquellos centros que molestaban a aquellos madrileños que vivían en su misma manzana, en pisos de arriba, y no podían dormir. Centros como sex shops, como discotecas, como centros de 24 horas y sobre todo locales nocturnos donde había números musicales. El argumento del señor Matanzo es que él era concejal, él recibía quejas en una vivienda de que los pisos de arriba venían los vecinos a quejarse, oye, no podemos dormir porque en el local que está en el primer piso hacen conciertos, y ahí va el concejal Matanzo para hacer una inspección, una multa o incluso un cierre del local. Y tengo que defender, tendría que defender, o tengo que defender mi paz, y si no, mi honor. ¿Pero usted cree, señor Matanzo, que las ordenanzas es que si no te lo están aclaro, caducas? no lo entiende. Yo cuando juro un cargo, juro hacer cumplir las ordenanzas y la ley vigente.
Y eso es lo que estoy haciendo, no lo he inventado yo, me lo he encontrado hecho. En muchos de esos locales eran socios o cosocios algunas de las figuras más famosas de la llamada movida madrileña que convirtieron al señor Matanzo en su principal enemigo. Ahí se destacó el señor José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, o el periodista señor Moncho Alpuente, que hicieron una campaña de medios muy fuerte contra el señor Matanzo, al que presentaban como un hombre loco al que habría que examinarle la cabeza. El señor Matanzo podía ser visto como alguien muy rígido que simplemente cumplía el reglamento, pero es que había otra teoría. Había una teoría alternativa que decía que el señor Matanzo solo iba contra aquellos locales nocturnos que no eran amigos suyos, porque si el local nocturno era amigo suyo, milagrosamente se libraba de ningún tipo de inspección, o al menos eso aseguraba el Gran Wyoming. Hay que decir que la cadena privada Antena 3 Televisión llegó a hacer un programa de debate donde se vieron las caras el señor Matanzo y el señor Wyoming. Yo llevo ya 10 años trabajando en bares, no solo los bares, yo reivindico los bares no solamente como fuente para creación de artistas y promoción de artistas. Pero José Miguel, si te contradices tú solo hace un rato acabas de decir que ese no es tu problema porque tú no tienes ese problema, que tú no molestas, y llevas razón. Bueno, pues, pero escúchame, sí, pero ¿y los que molestan? Luego reconoces que hay algunos que sí molestan. O se reprime, y además es que es una represión, insisto, muy selectiva, contra un determinado tipo de bares donde hay un determinado tipo de actuaciones. Entonces, yo ahí sí que veo que efectivamente es discriminada y que va dirigida en un sentido. Y aunque el señor Matanzo dice que él apoya las actuaciones en directo, lo único que veo que hace es perseguirlas. Digamos que en aquel debate no participó el señor Moncho Alpuente, pero estuvo en el ambiente porque el señor Matanzo tuvo la feliz idea de defenderse de que lo hubiera llamado loco, arremetiendo contra la orientación sexual del señor Alpuente. Hay una persona que me hubiera gustado que hubiera estado aquí, que se llama señor Alpuente. Le pido por favor que no se meta conmigo ni con mi persona, y que a mí, si hay que mirarme la cabeza, pues se me mirará, porque a lo mejor pues tengo alguna deficiencia. Lo que no me van a mirar es el culo. Yo no lo he inventado. Bueno, yo como médico, yo sé que el señor Apuente no tiene ningún problema hemorroidal que le haga revisarse la parte bajas. Entonces sabrás si yo lo tengo como loco. Ah, no lo sé. Al final, el alcalde de Madrid, el señor Álvarez de Manzano, fue el que acabó bastante harto de su concejal, el señor Matanzo. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la historia de Ángel Matanzo? Pues Ángel Matanzo, yo creo que es una buena persona, pero llegó un momento en que se tomaban las decisiones de modo muy, muy directo, unilateral y sin contar conmigo. Y yo le había advertido varias veces que no podía tener un determinado tipo de comportamiento. Él quería actuar de modo muy decidido, tuvo una incidencia con los artesanos en la plaza de Santana, llamó a la policía, lo disolvió. Entonces yo le llamé la atención varias veces. Y la forma de librarse de él fue sacrificando a otro concejal. Fue la llamada crisis del alfil. En el Teatro Alfil se estrenó una obra de teatro donde se ridiculizaba a un sheriff llamado Matanzo, conocido por sus formas castizas. El señor Matanzo consideró que aquello era una ridiculización contra él. La coincidencia de apellido lo hace bastante probable. Y en el estreno estuvo presente otro concejal del Ayuntamiento de Madrid llamado don Pedro Ortiz. El señor Matanzo quería proceder contra el Teatro Alfil y el señor Ortiz quería defenderlo. Y con la excusa de ese enfrentamiento, el señor Manzano pudo relevar de sus funciones a los dos concejales. Aunque aquello más que nada sonó como una maniobra del señor Manzano de librarse del señor Matanzo de una manera que quedara como, bueno, un 50-50, y más bien parecía un sacrificio del otro concejal. Con la encarnación de la fidelidad en persona que es Ángel Matanzos. El señor Manzano gobernaba desde 1991 con mayoría absoluta, pero en 1995 volvió a haber elecciones y esta mayoría absoluta iba a ser sometida a peritaje por la ciudadanía. Y es en ese momento cuando don Ángel Matanzo anuncia que rompe con el Partido Popular, que como concejal se pasa al grupo mixto y que va a ser candidato a la alcaldía de Madrid por su propia candidatura. Yo no puedo pasar por mi barrio y por mi cuna y que la gente crea que yo he traicionado a nadie. Yo no he traicionado a nadie. Y es que en aquellos momentos un antiguo dirigente del Partido Popular en los tiempos de Alianza Popular, el señor don Gabriel Camuñas, había fundado la Plataforma de los Independientes de España, PIE, y decidió apostar por las madrileñas del año 1995 con dos candidaturas que consideraba potentes. Para la presidencia de la Comunidad de Madrid, el doctor Cabeza, el que había sido presidente del Atlético de Madrid y que como tertuliano ha sido conocido por sus formas
digámoslo así, vehementes. A la hora de sacar provecho, yo te digo que al final, saca más provecho un empresario teniendo hombres que mujeres. Depende. Yo, Alfonso, lo que pero le resonancia sí. Deja hablar a los demás, hombre, o lo que sea, hay algún antecedente de alguna cosa de tipo... Pero te quieres callar de una forma. Vamos a ver, tengo que... Dios mío. No sé si es el caso de los familiares que pudieran tener... Alfonso, perdón. Y como candidato del PIE a la alcaldía de Madrid, el señor don Ángel Matanzo, que hizo su célebre cartel de Volveré, como si fuera el general MacArthur. Un grupo, a mi juicio, de gente desaprensiva, engañó a Ángel Matanzo y le dijo que era el más popular de Madrid y que él ganaba las elecciones de calle. Y un día me vino a ver Ángel Matanzo y me enseñaba las encuestas que él tenía. Y le daban encuestas de popularidad. Decían, ¿conoce usted a Ángel Matanzo? Y el 99% de los que respondían decían que sí, contestaban a Ángel Matanzo. Pero no le hacían la pregunta, ¿le va a votar usted? Y esa parte se la cercenaban y no se la enseñaban. Y durante toda la campaña electoral estuvo un grupo muy grande de desapresivos, vuelvo a insistir, engañándole, comiendo y cenando a costa de Ángel Matanzo, lo desangraron. Y Ángel Matanzo llegó un momento en que vino a verme y dijo, oye, vamos a ver, José María, yo voy a ganar las elecciones y quiero que tú participes conmigo en el gobierno. ¿Cómo hacemos la distribución del gobierno? Y yo le dije, mira Ángel, te están engañando. No es que no vas a ganar las elecciones, es que no vas a salir ni concejal. ¿Cómo puedes decir eso? Yo le intenté advertir del peligro que tenía y así fue, le engañaron miserablemente. Al PIE no le fue demasiado bien en las elecciones del año 1995. La lista del doctor Cabeza logró 0 diputados en la Asamblea de Madrid. La lista del señor Matanzo logró 0 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Algo muy duro para el señor Matanzo, que se consideraba el político más popular de Madrid. ¿Habló con él después de su derrota? Sí, habló muchas veces con él. Le daría la razón, diría, porque no sé... Pero él se sintió engañado y luego él pensó también que se sentía desasistido de mí mismo, porque claro, yo no le podía apoyar en ese trance. Y él se sintió marginado y perdió los amigos suyos. El Cabeza creo que estaba con él en aquella historia, ¿no? Sí, fue un desastre. En el año 1999, don Ángel Matanzo volvería a la política por segunda vez. Esta vez se asociaría en la candidatura de la Alianza por la Unidad Nacional, el partido que había fundado el señor don Ricardo Sáenz de Inestrillas, al que sus enemigos le acusaban de estar metido en grupos ultras, grupos skinheads y también en grupos vinculados con la droga. De nuevo, el señor Matanzo, en la lista de AUN, aún logró 0 concejales en las elecciones de 1999 y un resultado bastante más humillante que el que había obtenido en el año 95, pero eso sí, con un consuelo que casi nadie se enteró. Porque ya para el año 99 el señor Matanzo era un político escasamente recordado. Fue recordado una última vez en los medios cuando el Intermedio, el programa que presentaba el Gran Wyoming, le volvió a meter una colleja, lo cual era un poco entrañable porque, aunque el Gran Wyoming no es el guionista del Intermedio, una referencia a ese político parecía un gesto de una sugerencia del presentador al que había sido su antiguo enemigo un par de décadas atrás. Ángel Matanzo, polémico político de ultraderecha de los años 90, que fue expulsado del PP y acabó en Alianza por la Unidad Nacional, un partido aún más ultraderechista liderado por Ricardo Sáenz de Inestrillas. Matanzo se vio agraciado en 1991 con 30 millones de pesetas y 3 años más tarde con otro premio de 300.000. ¿Un hombre con suerte? Bueno, hay otra explicación. Mirad este cartel electoral. Está clarísimo. Que dice volveré. Como Terminator, luego Matanzo es un robot que viene del futuro con el número de la lotería que le va a tocar. El señor Matanzo queda en las hemerotecas como un personaje dentro de la política local municipal madrileña. Lo que voy es a cumplir las ordenanzas, porque cada uno defiende su país.